Listo. Buenos días, amigos. Aleluya. Normalmente cuando se le pregunta a alguien que cree en Jesucristo, ¿usted cuándo que cree? Porque esto no es para ateos, sino para gente que cree en Jesucristo. ¿Usted cuando muera, dónde cree que va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues el 95% de la gente dice lo siguiente: hombre, la Biblia dice que todos somos pecadores, Dios dice que todos somos pecadores, pero yo creo que voy al purgatorio. ¿Pero qué es el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? El Concilio de Florencia, en 1439, ratificó, confirmó la doctrina del purgatorio diciendo lo siguiente. Reafirmó y promovió la doctrina sobre la purificación post-mortem, después de la muerte, que ya había sido expresada por la tradición anteriormente. La creencia en el purgatorio es un estado de purificación, repito, es un estado de purificación para los elegidos que mueren con la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados. Repito, imperfectamente purificados, para que así puedan, estando en ese sitio, alcanzar la gracia de Dios. Después del purgatorio pueden subir. Juan Pablo II, que murió en el 2005, explicó que el purgatorio no es un lugar físico, sino un estado o condición de purificación para aquellos que mueren en estado de gracia, pero imperfectos, permitiéndoles así entrar en la plenitud de Dios, en el cielo. En su audiencia, Juan Pablo II, en su audiencia de agosto de 1999, afirmó que el purgatorio es un camino para alcanzar la plenitud del amor de Dios, liberando el alma de sus imperfecciones. Muy bien, pero la persona, el ser que más conoce lo que hay después de la muerte es Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Dios, porque no voy a ser yo quien conteste, va a ser Dios el que va a decir: ¿es verdad ese sitio? ¿Existe ese lugar? La Biblia, este libro, es la palabra de Dios, no es un libro humano, está inspirado por él. Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es inspirada por Dios, por eso no voy a ser yo quien diga si este lugar es real o no es real. Amén. Va a ser Dios mismo. Dios dice también en su palabra en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz, mas el hombre mentiroso. Así es. Bueno, Dios dice, como se puede leer aquí perfectamente, en el libro de Hebreos, en la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El ser humano muere y va directo a un juicio delante
Dios. En ese juicio, Dios emite un veredicto, culpable o inocente. Ese veredicto lleva a una sentencia, y esa sentencia a un destino eterno, cielo o infierno. Bueno, Dios dice, vuelvo a repetir, no estoy hablando yo, Dios dice en su palabra, la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de poder entrar en el cielo. Así es. El ser humano no puede entrar en el cielo. Así es. Ahora bien, el diálogo más famoso de la historia se encuentra en los evangelios, en el libro de Lucas, capítulo 23, a partir de los siguientes versículos. Amigo, ¿quién no conoce la historia del ladrón arrepentido? ¿Quién del ladrón? Dicen el ladrón bueno, pero no era bueno. Del ladrón que se arrepintió. Escucha, amigo, el mayor diálogo de la historia. Dice lo siguiente. En Lucas capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores, había dos ladrones. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Cristo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro ladrón le respondió a ese ladrón, le reprendió, diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, refiriéndose a Cristo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es. Entonces Jesús, amigo, párate un minuto de tu sábado 30 de agosto y escucha esto porque te va la eternidad en esto. Jesús, de su lengua, de su misma lengua, le dijo a este ladrón, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esto que acabo de leer es un cartón de madera, pero es para destrozar y romper esto con las manos. En 1439, como viene leído, el Concilio de Florencia hizo oficial esto, ya que esta institución religiosa enseña que nadie puede ser salvo solamente por fe. Bueno, voy a sacar todas las blasfemias que se han levantado. Jesús dice en su palabra, ellos dicen esto, que nadie puede ser salvo únicamente por la fe. Pero ¿qué dice Dios? No quien habla, ¿qué dice Dios? En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, viene aquí en chiquitito, Dios dice lo siguiente: por gracia podemos ser salvos. Amigo católico romano, gracia significa un regalo al que no lo merece. Un regalo significa que no le puedes dar nada a cambio, es gratis. ¿Cómo se recibe ese regalo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice, pues es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Amigo, aquí hay un problema. O Cristo era un mentiroso cuando le dijo a ese ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. O Cristo miente, o lo que tengo aquí detrás miente. ¿Quién miente?
El hombre es el que miente siempre. Amén. ¿Sabéis cómo le llama Dios a esto que hay aquí? Doctrina de demonios, se llama eso. Doctrina de demonios. Yo pregunto, ese ladrón de la misma lengua de Jesucristo, Jesús le dijo a ese ladrón, hoy entras conmigo en el paraíso. Por favor, que alguien me diga en qué lugar se sitúa el purgatorio. Porque entonces Jesucristo no es Dios, es un grandísimo mentiroso. Y él le dijo, hoy entras conmigo en el cielo. ¿A qué lugar de purificación lo envió Jesús? He leído que supuestamente el purgatorio, dicen ellos que es un lugar donde hay que ir los que mueren creyendo en Cristo, pero necesitan ser limpiados, purificados, emblanquecidos de sus pecados, para que después de ese sitio puedan subir arriba. Vamos a ver si esta doctrina de demonios lo dice Dios que es así. Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, ¿cómo se limpia el pecado? Pues dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Religión católica romana. De las cavernas del infierno sale la doctrina del purgatorio. No tiene otro calificativo. No lo tiene. Suena duro, pero cuando Dios es atacado hay que defender lo que dice Dios. ¿Cómo se borra el pecado? ¿Cómo se borra el pecado? Pues Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? ¿Un hombre? No. Los hombres no son ni fieles ni justos, pero Dios sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se borra el pecado? ¿Pasando por un sitio de purificación? No, se borra con el sacrificio de Cristo. De hecho, amigos, cuando murió Jesucristo, el templo judío estaba lo que era, el templo judío era donde iban los judíos a ofrecer sus sacrificios por sus pecados. Pero una vez vino Jesucristo, eso se acabó ya. Pero ¿qué pasó en el momento de la muerte de Jesús? ¿Qué es lo que pasó? Había un lugar donde era el lugar santo, pero luego había un velo enorme, bien gordo, bien tupido, donde se accedía a un sitio que era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, un levita, entraba una vez al año en expiación por los pecados del pueblo. Nadie podía acceder ahí. Bueno, pues en el momento en el que Jesús dijo, consumado es, hecha, completada la obra de redención, ese velo del templo quedó rasgado, solito, no lo partió ningún levita, se rasgó de arriba abajo. ¿Sabes lo que significa eso, amigo? Que ahora podemos entrar con total libertad a la presencia de Dios. Así es. Total libertad. ¿Gracias a qué? ¿A qué? A la sangre de Cristo. Amén. Amigo, creer que después de esta vida necesitas pasar por un lugar para que tus pecados puedan ser, digamos, lavados con brillo, te voy a decir esto, amigo, eso es como ir al Gólgota y escupirle con mucha fuerza a la misma cara de Cristo. Es el peor pecado que puede cometer un ser humano, escupir en la obra de Cristo. Y la doctrina del purgatorio llevan casi 1900 y pico de años escupiendo en la cara de Cristo al defender esta herejía, blasfemia, doctrina de demonios, cuyo maestro ha sido el mismo Belcebú. Los ha inspirado de una manera
muy sutil y lastimosamente, lo tengo que decir, hay billones de almas gritando en este sitio ahora mismo por haber creído esta mentira. Por haber creído esta mentira, amigo. Empecé diciendo quién miente, Dios o el hombre. Miente el hombre. Fijaros lo que dice Dios aquí. Dale la vuelta. La palabra de Dios vuelve a destrozar esta doctrina de demonios. Salmo 49, versículos 7 y 8. No hay purgatorio. Dice, ninguno de ellos, ningún ser humano, podrá en manera alguna redimir, o sea, llevar al cielo, sacar de ese sitio, ¿no?, del purgatorio que dicen ellos. Después de la muerte, el destino eterno queda sellado para siempre. Ninguno en manera alguna puede redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás. Es decir, nadie puede sacar a nadie del purgatorio. ¿Sabéis? El Papa León X, en esa época, 1510 por ahí. Sí, por ahí. Se estaba construyendo la Basílica de San Pedro y gran parte de cómo se construyó fue gracias a las indulgencias. Gracias a las indulgencias. ¿Sabéis lo que son las indulgencias? A mí se me muere mi abuelita o mi papá y yo voy al sacerdote y le digo, mire, necesito 20 misas porque yo sé que mi padre era creyente, pero quiero asegurarme de que va al cielo. Y el sacerdote te dice, muy bien, vale tanto. ¿Sabéis cómo se llama eso? Tráfico de almas. Eso es 1000 veces. Vemos lo que es el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en México. Esto es la mayor bestialidad, barbaridad y atentado contra Dios. Tráfico de almas se llama eso. Así es. Narcoespiritualidad se llama eso, no tiene otro calificativo. Señores, amigos católicos romanos, ¿para qué vino que creéis en Jesucristo? ¿Para qué vino el creador del cielo a la tierra? Se desangró vivo, porque cuando el centurión metió la lanza, salió agua y sangre. Ese madero se encharcó. ¿Para qué? Para luego pasar por un sitio para que me limpien mis pecados. Lo acabo de leer. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Así ¿A que es. sí? Limpia de todo pecado. ¿Para Amén. qué? Es un insulto, es insultar a Dios en la misma cara, sostener que hay que pasar por tal lugar. Tal lugar, bueno, ¿sabéis uno de los nombres del diablo? No te asustes, porque Dios existe, pero existe el diablo. Uno de sus nombres es Padre de Mentira. Así ¿Y es. cómo le ha funcionado esta mentira, amigos? ¿Le ha funcionado? Sí que le ha funcionado, vaya que le ha funcionado. Hay billones de almas aquí chillando por esa mentira. Así es. Amén. Pero ¿qué pasa? Ay, lo que dicen esta gente, amén. Yo me fiero de lo que dice el cura. Maldito el que confía en el hombre, dice Dios. Maldito el que confía en el hombre. Así es. ¿Sabes, amigo? Yo creía en esta mentira también. Todo católico romano cree en esta mentira. ¿Por qué? Porque no lee la palabra de Dios. Así No es. sé si es vagancia, si es... No sé el motivo, la verdad. Voy a llamarle vagancia por ser cándida. Pero es la pura verdad. Es la pura verdad. Nadie va al cielo por buenas obras. Sí. Nadie se salva por buenos actos. Y amigo, aunque te creas pecador, si sostienes que después de esta vida, aunque creas en Cristo, tienes que pasar por un lugar donde te atormenten un poco, tienes que purgar tus pecados, te pregunto, ¿para qué se crucificó Jesús? Por ti. ¿Para qué? Así es. Si luego te tienen que volver a castigar por esos pecados. Si hubiese ahorrado la humillación de venir del cielo a la tierra. Amén. Gracias a que hubo un hombre que en el 1517 cogió la palabra de Dios y vio, óyeme,
que esta gente están traficando con la salvación de las almas. Se puso a leer la Biblia y dijo, esto es un adulterio espiritual, esto es una barbaridad. Martín Lutero, un monje de la Orden de San Agustín, bueno, lo llevaron a juzgarlo porque él puso en la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, bendiciones, 95 tesis denunciando los abusos espirituales de Roma. Lo llevaron a juicio porque el Papa León X quiso destruir todo lo que dijo Lutero, diciendo que eso era una barbaridad. Bueno, Lutero acabó diciendo lo siguiente en ese juicio: amigo, solo me retractaré si a través de las Sagradas Escrituras me lo podéis comprobar. Solo me retractaré si a través de la palabra de Dios me lo podéis comprobar. Y como no pudieron comprobarlo, pues yo digo exactamente lo mismo, lo sostengo. Si alguien me demuestra con la palabra de Dios que el purgatorio existe, me retracto. Pero no me retracto porque la palabra de Dios es no pasada, no presente ni futura, es eterna. Así es. Es eterna. Amigo, esa creencia en el purgatorio te va a llevar a las llamas del infierno. Te va a llevar a las llamas del infierno. No le pongas oído al hombre. El hombre miente. Esto está cargadito de mentiras. Déjame leértelo como Dios le llama a eso. Déjame leértelo. ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de España. ¿Y de qué religión? De ninguna. Creo en Jesucristo, en su palabra. El que salva. De ninguna religión. Las religiones son creadas por el hombre. Engaños para llevarte al infierno. Como una de ellas está aquí, la que he explicado. Fijaros, amigos, lo que dice Dios. Fijaros lo que dice aquí. Dice: Primera de Timoteo, perdón. Dice: en los postreros días, dice, habrá espíritus de engañadores, defendiendo doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, aquí detrás, y mandarán abstenerse de alimentos, la cuaresma. Así es. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que participemos, para que disfrutemos de ellos. Amén. Amigo, creer en el purgatorio es muy consolador, porque si se te ha muerto tu hijo y era creyente, pues tienes la esperanza de que está en el cielo. Pero es un consuelo del diablo. Y el diablo sabe consolar también, pero consuela con mentiras, ¿sabes? Dios mete la espada de su palabra en el corazón y el martillo en la conciencia y te hace despertar de la realidad. Te pregunto ya para concluir, ¿a quién le crees? ¿A Dios o al hombre? Porque Dios, como bien he dicho, su sangre que Él derramó en la cruz es la que nos limpia de pecado. Los pecados hay que confesárselos a Él. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó y ya el ser humano tiene acceso libre a través de haberse arrepentido de sus pecados y haber confiado únicamente en la obra de Cristo. Ese ladrón que oyó de la lengua de Jesús: Dismas, hoy entras conmigo en el cielo. Ese ladrón tuvo los dos puntos que Dios le pide al ser humano para regalarle el cielo, que es arrepentimiento de corazón, porque al ser humano le puedes engañar, pero a Dios no. Arrepentimiento genuino y fe en ¿quién? Fe en esa bendita sangre que derramó Cristo. Esa sangre tiene todo el poder. Esa sangre limpia
limpia cualquier pecado de tu alma. Amén. Limpia aunque sea más grande que esta catedral, aunque sea más grande que cualquier cosa. La sangre de Cristo es lo que limpia el pecado, amigo. Así Sostener que hay un lugar donde después de la muerte tienes que ir para que tu alma sea, digamos, se le eche lejía para ir al cielo, es pegarle las mismas bofetadas que le dieron a Cristo en el Sanedrín cuando lo juzgaron. Es pegarle puñetazos, es escupirle, es arrancarle la barba. Sostener que el purgatorio existe es seguir haciendo eso al mismo Cristo. Es un insulto a su sangre derramada, una blasfemia. Y millones de almas, miles, muchas, han derramado su sangre por defender esta verdad. La verdad de la palabra de Dios. Así es. Puedes creer la mentira, puedes creerla, pero en el día del juicio lamentarás haber creído esa mentira. Esa sangre, amigo, te da acceso directo a Dios. En ese momento, Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Amén. Esa sangre tiene todo el poder. Todo el poder. Yo no sé verdaderamente cómo dicen que el purgatorio limpia tus pecados. No lo sé. No sé si tienen una barbacoa con demonios ahí, achicharrándote un poco, pinchándote, y ya cuando estás suficientemente vapuleado, te dicen, bueno, ya, venga, para arriba. Llegas como un pollo asado al cielo, ¿no? No, amigo. Eso es una burla del diablo. Una burla. Una auténtica burla del diablo. Qué bueno es Dios, amigo, que Él derramó su sangre para salvar a pecadores. Y no necesitas ir a ningún sitio de tormento para subir ya perfeccionado al cielo. Sostener, como he leído al principio, como dijo Juan Pablo II, que hay que pasar por ese sitio donde el alma es perfeccionada, purificada, es romperle al mismo Cristo la nariz con un puñetazo. Eso es. El Papa Juan Pablo II, el Papa viajero ecuménico, dijo en una entrevista en el año 2000, le preguntaron, bueno, ¿qué confianza tiene usted después de la muerte? Y el Papa, al que la gente se le arrodillaba, le besaba la mano y le decía, Santo Padre. Que santo no hay que decirle a nadie porque solo es Dios. Pero bueno, ese hombre polaco, Karol Wojtyła, decía, tengo suficiente fe en que habrá muchos fieles rezando por mí para sacarme del purgatorio. Lobo, no pastor. Bueno, un ciego guiando a ciegos. Y la gente prefiere cogerle la manita a los ciegos, pero acabarán en el mismo hoyo. ¿El Papa Wojtyła o lo que dice Dios? Amigo, sal de esa mentira, lee la palabra de Dios, puedes hacernos cualquier pregunta. Y voy a orar por todas estas almas que hay aquí, que posiblemente entran aquí a pedir, pues, reces por familiares. Señor, ten misericordia de todas estas pobres almas que creen esta mentira. Una mentira que lleva simplemente a la condenación eterna. Ten misericordia de todas estas criaturas que sostienen esta mentira. ¿Por qué? Porque prefieren no saber lo que dice Dios. Prefieren creerse las mentiras. Ten misericordia de ellos. Quítales el velo de los ojos, el antifaz que Satanás les tiene bien apretadito, con un nudo bien apretado aquí. Ningún boquetito de luz que entre. Ten misericordia de todos ellos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y la verdad está aquí, amigo, en su palabra. Que Dios se apiade de vosotros. Podéis preguntar. Puedes venir y preguntar sobre lo que yo he hablado, no. Sobre lo que Dios dice en su palabra. Porque yo me he limitado solo a decir lo que Dios dice. Esto no es un discurso mío. Yo he repetido lo que hay aquí. Por eso digo que es imposible que me retracte. Imposible. Porque Dios no miente. El ser humano sí miente. Así es.
Que tengáis buena tarde y que penséis en esto, porque la vida se acaba así. Hoy puede ser el día de tu muerte, amigo. Hoy puedes morir. Hoy puedes descubrir si existe ese sitio. Te vas a llevar un shock de que no existe. Y hoy tienes que averiguar lo que dice Dios. Muchas gracias.